decidí entregarme en cuerpo y alma a la fisioterapia y recuperarme en el Hospital San Vicente de Paúl, que era como el lugar más idóneo para que me prestaran el servicio y donde tenía todos los juguetes pues como para recuperarme. Empecé, yo entraba, cuando el doctor ese 23 de diciembre me dijo que yo no iba a volver a mover nunca nada y que había quedado cuadrapléjico, yo no me creí esa película. Muy duro eso, pero yo realmente nunca me comí el cuento. El caso es que del hospital, estando en el hospital varios días, yo por mi propia cuenta hablé con el doctor y le dije que yo me quería ir del hospital para el lugar donde yo vivía en esos momentos. El doctor me dijo que de pronto me pasaba algo, pero yo le dije, hombre doctor, si me pasa algo, me pasa algo pues en mi casa, pues no acá en el hospital. El caso es que rebeldemente me fui y en enero empecé mi fisioterapia, no me pasó nada y me entregué en cuerpo y alma a la fisioterapia. Todos los días hacía fisioterapia, terapia ocupacional. Fue muy duro, pero cada que iba al hospital y veía al resto de las personas y veía mi situación, me daba cuenta que yo estaba en mejores condiciones que muchas personas con las cuales yo compartía la fisioterapia. Por ejemplo, ustedes dirán que mejores condiciones que estar uno cuadrapléjico, sí, porque yo llegaba al hospital en una silla de ruedas, bañado, con frutas, con todos los juguetes. Tuve la oportunidad de tener una enfermera día y noche, todos los implementos para recuperarme, y compartía la fisioterapia con una señora que la llevaban en un taburete, ni siquiera en una silla de ruedas, en un taburete, sin bañar, orinadita, porque era sola en la vida y no tenía a nadie quien la bañara, la moviera y la mojoleara como lo tenía yo. Esa señora fue mi moral para recuperarme. Estuve un año metido en el Hospital San Vicente de Paúl con un buen neurocirujano, un ortopedista, un fisioterapeuta, como les digo, con todos los juguetes. Y al cabo de 7 o 8 meses de estar haciendo fisioterapia, tuve la oportunidad de pararme. ¿Cómo? No sé, pero me paré y ese día regalé mi silla de ruedas.